Buenas tardes, mi nombre es Jenny Catherine Rodríguez y esta vez voy a exponer lo que sería el punto 17 de la segunda tutoría de mecánica cuántica avanzada. Para este punto em, tenemos un hamiltoniano que está en términos de la densidad hamiltoniana para integrar de 0 a 2pi y de 0 a r en coordenadas polares debido a que es una membrana circular. Entonces, en primera instancia tenemos pues la densidad hamiltoniana y nos piden el hamiltoniano en términos de las funciones g y f. Entonces, em, para comenzar a solucionar este problema, entonces recordamos que el hamiltoniano de este sistema es pi cuadrado sobre 2 mu más t medios de la derivada al cuadrado de phi sobre r y 1 sobre r cuadrado de la derivada de phi respecto a teta al cuadrado. Entonces, reemplazamos tanto para pi como para phi los modos de solución correspondientes. Entonces, para pi tenemos a g, la sumatoria de g sub nm hasta de 0 a infinito y análogo para phi. Entonces, eso con respecto a pi. Y para phi tenemos la sumatoria de n sub de n y m de f y u sub nm. Para el caso de u y b tenemos otro subíndice que es a. Esto corresponde a la solución que toma dos valores que nos habían mencionado en anteriores puntos y es cuando tenemos la solución de la parte angular. Entonces tenemos una solución dependiente de coseno n teta y la otra solución correspondiente a igual a 1. La primera era a igual a 0 y para a igual a 1 tenemos seno de n teta. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a colocar las funciones de u y b en términos de, de phi sub a, que va a ser la parte angular de dicha solución. Entonces, em, reemplazamos las correspondientes modos para phi y pi y tenemos eh, estas definiciones, estos nuevos términos, que entonces nos quedan en términos de las funciones de Bessel y de las funciones phi. Entonces, para resolver los cuadrados en primera instancia, entonces debemos recordar que em, para las funciones de Bessel que se están integrando por ortogonalidad, los términos cruzados se van a cancelar. Es decir, que em, nos van a quedar los términos dentro de la sumatoria al cuadrado. Entonces, esto es válido para los tres términos, perdón, para el primer término, el que está en naranja, y ya veremos qué pasa con los otros dos términos en azul y en verde. Entonces, bien, para el término en naranja, eh, podemos ver que reemplazando en vez de las funciones de Bessel por el término B sub NMA, lo que decía anteriormente, para los términos cruzados, esta integral va a ser cero. Entonces, nos va a quedar que para un delta con I y J iguales, em, la integral es 1. Entonces, por esa ortonormalización, nos quedaría este término, eh, que finalmente sería el término cinético del hamiltoniano, eh, únicamente dependiendo de la función g de n sub n al cuadrado. Entonces, para todos los términos de n y m, tenemos la parte cinética.
con su constante 1/2 mu. Ahora, para los siguientes términos nos vamos a dar cuenta que tenemos ese phi sub a, que puede ser tanto seno, coseno o 0 y 1, como está definido acá. Y voy a buscar un lápiz. Bien, entonces, para resolver esta parte de phi, vamos a integrar respecto a teta. Para hacer eso, entonces, miramos el término que teníamos acá en el hamiltoniano, donde tenemos una derivada de phi respecto a teta. Entonces, para ese término que nos queda aquí, o sea, la función phi completica, queda reemplazada por esta que está aquí en azul. Y esta parte angular de phi es la que vamos a derivar respecto a teta. Y aquí lo que hay que notar con esta sumatoria, o sea, lo que quiere decir esta asignatura es que si yo derivo phi sub 0 con a sub 0, entonces tenemos que es coseno. Si derivamos coseno, nos debería dar un seno acá. Entonces, lo que hace esta asignatura, esta notación, es dejarnos la derivada ya resuelta en términos de el siguiente valor, es decir, de este 0 o este 1. Entonces, para a igual a 0, tenemos menos 1 a la 1, n de phi sub a, que sería 0, menos eh, aquí a 0 más 1 es 1. Entonces sería menos 1, o sea, 1 phi sub 1 por n por un menos. Entonces, aquí tendríamos que efectivamente la derivada de coseno va a ser menos seno. Y análogo para seno, entonces si tenemos phi a con a igual a 1, entonces para menos 1 a la menos 1 más 1 sería 0, o sea, este término sería 1 por n, y phi a menos, que a sería 1 menos, este término sería menos 1 al cuadrado. Entonces, al cuadrado sería un 1, entonces 1 menos 1 da 0. Entonces, efectivamente, tenemos n phi sub a sub 0. Y sub 0 es coseno positivo, este término. Entonces, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, esta notación funciona. Y tanto para seno y coseno, la integral de 0 a 2 pi del término al cuadrado, ya sea coseno cuadrado o seno cuadrado, nos va a dar pi. Entonces, teniendo esto en cuenta, o sea, esto es válido para a como para a menos, menos 1 a la a más 1. Entonces, bien, ya resolvimos la parte cinética, entonces vamos a la parte potencial, que sería estos términos en verde y en azul. Bien, entonces, para resolver hay que tener mucho cuidado con los subíndices. Entonces resolvemos los cuadrados de manera que nos quedan dos funciones f, dos constantes a. Aquí la función phi sub a queda directamente al cuadrado porque no tiene un subíndice. Es decir, como está definido acá, es coseno n teta y seno n teta. Entonces, como aquí ya está corriendo el n, entonces eh, no tendría subíndices diferentes. Es decir, los dos phis que se multiplican correrían la sumatoria a la vez. Entonces sería seno n teta por seno n teta. No cambia. Entonces, efectivamente se puede dejar al cuadrado. Lo mismo para el coseno. Coseno n teta por coseno n teta. Y para las funciones de Bessel, efectivamente, como estos tienen unos subíndices que van recorriendo la sumatoria, no necesariamente a la vez, entonces también se deja como dos derivadas separadas.
y resolvemos. Entonces, resolvemos por ahora lo que sabemos hacer, que es integrar para la parte angular, que como habíamos dicho anteriormente, de 0 a 2pi de la función phi al cuadrado es igual a pi. Entonces acá sacamos el pi y dejamos el integral con el resto de términos. Ahora, para el término en azul, la misma idea. Entonces habíamos derivado, tenemos una constante n cuadrado, derivamos phi cuadrado, perdón, derivamos phi y este resultado al cuadrado. Entonces, sin importar si este término es 0 o 1, nos va a dar pi. Podemos resolverlo de igual manera. Entonces sacamos el pi y dejamos la integral nuevamente en términos de las funciones f, las dos constantes a y las dos funciones de Bessel. Entonces, reemplazando estos resultados anteriores, tenemos el hamiltoniano de la siguiente manera. Entonces, podemos sacar de la integral las funciones f, las constantes a, y nos va a quedar una integral radial de 0 a r em, de las derivadas, el producto de las derivadas de la función de Bessel y un término de dos funciones, del producto de dos funciones de Bessel. Bien, entonces, para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es usar en primera instancia la ecuación de Bessel, que es la que tenemos aquí escrita. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dividir cada término por R y multiplicar por una función de Bessel. Al hacer esto, nos va a quedar para el primer término, que es una derivada de segundo orden, multiplicado por una función de Bessel y al dividir por r cuadrado se simplifica con r y nos queda un r a la 1. Lo mismo para los demás términos. Pues aquí, para esta derivada de primer orden, multiplicamos por una función de Bessel y al dividir por r, pues este r se cancela. Además, para los otros términos aplicamos lo mismo y despejamos este lambda, lo mandamos para el otro lado de la ecuación y multiplicamos todo por -1, por lo que en este aquí con menos, el segundo término también, el tercero es positivo porque acá era menos n cuadrado y al mandar el lambda cuadrado, el término del lambda cuadrado a la parte derecha de la ecuación, quedaría positivo. Bien, entonces, esta ecuación, esta igualdad es importante y la vamos a usar más adelante. Entonces, por eso se dejó en color violeta. ¿Listo? Entonces, ahora, para el otro término, que serían las dos derivadas, lo que vamos a hacer es usar la siguiente identidad. Entonces, vamos a derivar el producto de R por una función de Bessel por una derivada de primer orden a una función de Bessel respecto a la parte radial. Entonces, esta derivada total va a ser igual. Entonces, a la derivada de R respecto a R, 1. Y nos quedarían los otros dos términos, que sería una función de Bessel y la derivada de otra función de Bessel. Y pues es aplicar la regla de la cadena. Entonces, ahora vamos con la segunda función. Entonces, la derivada o sea, sería R por la derivada de la función de Bessel sobre R y la que nos queda, que es la derivada de la función de Bessel respecto a R, que es este término que está acá. Y para el último término, entonces dejamos R, la función de Bessel, y derivamos nuevamente esta derivada de la función de Bessel, por lo que nos queda una derivada de segundo orden. Y listo. Entonces, em, con estas dos ideas, lo que vamos a hacer es em, a esta ecuación que teníamos anteriormente, vamos a despejar este término. Este término que está acá, lo despejamos, lo dejamos en un lado de la ecuación y los demás términos al otro lado. Y a ambas partes de la ecuación lo que vamos a hacer es sumar este término. De manera que entonces nos va a quedar este término más este que añadimos
igual a los demás términos, que sería la derivada total, em, este primer término y menos este otro segundo, este otro término, perdón, más el término que habíamos añadido en el lado izquierdo. Entonces, aquí podríamos ver algo muy particular y es que esta parte de la ecuación, que incluye estos tres términos, es justamente lo que está aquí en púrpura, en violeta. Entonces podemos reemplazar estos tres términos em, en términos de este lambda, del término que acompaña el lambda cuadrado. Entonces reemplazamos y nos va a quedar pues lo que tenemos en la parte izquierda de la ecuación, la derivada total más el término con lambda cuadrado. Listo. Entonces, lo que hacemos ahora es integrar, porque si nos damos cuenta, ese término que tenemos de este lado de la ecuación es lo que tenemos en integral aquí. Entonces reemplazamos por el término final que nos quedó, que sería este que está acá, e integramos de 0 a r. Bien, entonces integramos de 0 a r es el término que nos había dado acá particularmente. Y como estamos por el teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos la integral de una derivada de la misma variable, por lo que este término que está acá va a ser evaluado de 0 a r. Y para este término, lo que va a pasar aquí en integral de 0 a r, lo que va a pasar es que estamos ante una integral que es ortonormalizable. Entonces, esto nos va a dar un delta, el lambda que teníamos anteriormente, y evaluándolo de 0 a r nos va a dar un r cuadrado sobre 2, que es el término que tenemos acá. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar con ese primer término, que era el que estábamos evaluando, que está escrito acá? Ese primer, em, ese primer término evaluado de 0 a r nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos en r, entonces r minúscula, ahora es R mayúscula. Entonces, estas funciones de Bessel van a quedar en términos de R mayúscula. Y si analizamos el comportamiento de esta función de Bessel, por las condiciones de frontera sabemos que este término es cero. Entonces, cuando la función de Bessel es evaluada en R mayúscula, que es en el borde de la membrana, esta función es cero. Además, cuando reemplazamos el valor de cero, este R que está acá nos va a anular el resto del término, que es R igual a cero. Entonces, como este término se cancela evaluando de 0 a R, entonces vamos a reacomodar el hamiltoniano, vamos a simplificar el hamiltoniano, de manera que nos va a quedar una constante que va a depender de a cuadrado, de lambda cuadrado y de r cuadrado. Entonces a esta constante le voy a llamar c cuadrado. Ahora, hay algo importante para anotar acá, es que tenemos un delta y sub j, que nos había salido de la ortonormalización de las dos funciones de Bessel. Entonces, para que esto se cumpla, para que esto no sea cero, tanto E como J deben ser iguales. Entonces, aquí podemos simplificar las funciones y las constantes que dependen de I y J. Podemos dejar la sumatoria únicamente con N y J o I, dependiendo del subíndice que elijamos. Ya que es un índice mudo, entonces aquí se dejó la sumatoria de N y
de f n sub i al cuadrado y la constante que mencioné anteriormente, que depende de la constante de normalización, que es a cuadrado, lambda cuadrado que teníamos anteriormente y r cuadrado. Y eso para simplificar lo que sería la parte potencial del Hamiltoniano. Ahora, sumando este término con el término cinético que nos había dado inicialmente, tenemos entonces que nuestro Hamiltoniano sería un medio de U sub mu, de 1 sobre mu, la sumatoria de nm hasta el infinito de gn sub n al cuadrado, más t sobre 4 de pi, la sumatoria de las funciones n sub i al cuadrado por la constante n i al cuadrado. Entonces, aquí finalmente tenemos el Hamiltoniano en términos de G y F y una constante, que pues ya sabemos que nos había salido de las integraciones anteriores. Em, para esta constante, como no tenemos funciones de Bessel asociadas, ya que pues son constantes, podemos decir que el punto ya está resuelto, que efectivamente el Hamiltoniano quedó únicamente en términos de F y de G. Y con eso concluiría lo que sería el ejercicio 17.